Agosto, 479 a.C. El valle del río Asopo, Beocia. 10.000 hoplitas espartanos se encuentran aislados en una ladera, separados de sus aliados, sin agua. La caballería persa los rodea. El ejército más grande jamás reunido en el mundo antiguo, 300.000 hombres bajo el mando de Mardonio, los ve, solos, vulnerables. Es el momento perfecto para atacar. Mardonio ordena el ataque. Es una trampa, porque lo que sucedió en Platea no fue una batalla. Fue una demostración mecánica de lo que sucede cuando el equipo superior se encuentra con la desesperación. Durante los siguientes minutos, recorrerás la secuencia táctica que destruyó la invasión persa de Grecia. Verás cómo una retirada nocturna fallida se convirtió en la preparación para la aniquilación, cómo el terreno invisible para los persas creó un corredor de muerte, cómo la muerte de un hombre colapsó el ejército de un imperio en minutos, y comprenderás por qué esta batalla, no Maratón, no las Termópilas, puso fin a las ambiciones de Persia en Europa, comenzando 11 días antes, cuando los griegos cometieron su primer error catastrófico. Si valoras la historia militar basada en fuentes primarias y evidencia arqueológica, suscríbete, comenta tu país. Ahora, a la cresta sobre Platea. La coalición griega que se reunió en Beocia en agosto de 479 a.C. fue el ejército helénico más grande reunido hasta ese momento. 31 ciudades-estado. Según Heródoto, 38.700 hoplitas, infantería pesada, apoyados por 69.500 soldados de infantería ligera. Los historiadores modernos consideran infladas esas cifras. Las estimaciones conservadoras sitúan la fuerza griega en 40.000 en total. Pero la composición está clara. Esparta aportó 5.000 espartiatas, ciudadanos plenos entrenados desde los 7 años en el sistema Ago-G, más 5.000 periecos, no ciudadanos libres que lucharon como hoplitas. Atenas envió 8.000. Corinto, 5.000. Tegea, 1.500. Cada contingente aportó su propia estructura de mando, sus propias prioridades, su propia definición de coraje. Enfrentándolos, Mardonio, elegido a dedo por Jerjes para terminar lo que el rey persa había comenzado después de su derrota naval en Salamina. Heródoto afirma 300.000 persas más 50.000 aliados griegos que se habían puesto del lado de Persia. Estimaciones modernas. 70.000 a 100.000. Sigue siendo una ventaja numérica masiva. Más importante aún, Mardonio tenía caballería. 10.000 a 20.000 jinetes. Medos, bactrianos, indios, persas. Los griegos prácticamente no tenían. Y la caballería en las llanuras planas de Beocia era un instrumento de muerte. La cronología importa. Principios de agosto. Mardonio quema Atenas por segunda vez. Luego se retira al norte hacia Beocia. Quiere terreno llano, espacio para que opere su caballería. Los griegos lo siguen, tomando posiciones en las bajas colinas del monte Citerón, borde sur de la llanura, terreno elevado, defensivo. Pero no hay fuente de agua cercana excepto el manantial de Gargafia, en la base de la cresta, y el río Asopo, que los persas controlan. Durante 8 días no sucede nada. Luego, el comandante de la caballería persa, Masistio, lidera un ataque de sondeo. Los griegos resisten. Masistio muere. Su muerte desmoraliza a la caballería persa, pero no los detiene. Durante los siguientes 3 días, jinetes persas asaltan la retaguardia griega, capturando un tren de suministros de 500 animales de carga en el paso de Dricefalas. Luego, envenenan el manantial de Gargafia, obstruyéndolo con tierra y cadáveres. Sin agua, sin suministros. La posición griega se vuelve insostenible. Noche del día 11. Pausanias, el regente espartano que comanda la coalición, ordena una retirada, no una derrota. Una retirada táctica a una posición llamada La Isla, el Oeroe, un parche de tierra entre 2 arroyos a 1,5 kilómetros al oeste de Platea. Agua fresca, flancos defendibles. El plan, moverse de noche en 3 grupos. El centro, contingentes aliados de ciudades-estado más pequeñas, se mueve primero hacia la isla. Los atenienses en el flanco izquierdo se mueven hacia el noroeste, hacia Platea. Los espartanos y tegeanos en el flanco derecho se mueven al final, cubriendo la retirada. Todo se desmorona de inmediato. El centro no se detiene en la isla. Huyen hasta Platea, aterrorizados por la caballería persa en la oscuridad. Los atenienses se mueven hacia el noroeste, pero pierden contacto con los espartanos. Y los espartanos no se mueven en absoluto, porque un oficial espartano llamado Amonfareto se niega a obedecer la orden. Comanda el pitanate Lochos, uno de los 5 regimientos espartanos. Le dice a Pausanias que retirarse es vergonzoso. No es espartano, no se moverá. Durante horas Pausanias discute con él.
El amanecer se acerca. Finalmente, Pausanias ordena al resto de las fuerzas espartanas y tegeanas que se muevan, asumiendo que Amonfareto los seguirá cuando se dé cuenta de que está solo. Al amanecer del día 12, el ejército griego está destrozado por el paisaje. El centro se acobarda detrás de los muros de platea. Los atenienses están aislados cerca del río Moloí, al noroeste de la posición original, y los espartanos, 10.000 hoplitas, 5.000 espartiatas y 5.000 periecos, más 35.000 tropas ligeras y lotas, están dispersos por las laderas bajas del Citerón, moviéndose lentamente hacia el noroeste. Separados de todos, visibles, Mardonio los ve. Desde su puesto de mando cerca del Asopo, observa la columna espartana luchando por un terreno accidentado. Para él, parece una retirada. Desorden, pánico. Los griegos huyen. Este es el momento. Ordena el ataque. El centro persa, los inmortales, los 10.000 de élite y la caballería avanzan. Los aliados griegos que se habían puesto del lado de Persia, tebanos, tesalios, los siguen. Es una persecución, una derrota. Mardonio cree que está a punto de masacrar al contingente espartano y terminar la guerra. Se equivoca. Los espartanos no huyen. Se están moviendo hacia un terreno que han elegido, las laderas cerca del templo de Deméter Eleucina. Terreno accidentado, barrancos, rocas, terreno que neutraliza a la caballería. Y cuando los persas se acercan, los espartanos se detienen, forman falange. 8 filas de profundidad, escudos superpuestos, lanzas, dori de 2 a 2 metros y medio de largo, al frente. No cargan, aún no, porque Pausanias está esperando los presagios. La religión espartana exige señales favorables antes de la batalla, así que los espartanos se mantienen firmes bajo un cielo que se oscurece con flechas. Los persas no entienden lo que ven. Su infantería lleva lanzas cortas, de 1,5 metros a 2 metros, escudos de mimbre llamados Hera, efectivos contra flechas, pero inútiles contra empujes pesados. Su doctrina es primero la arquería, luego el combate cuerpo a cuerpo. Así que se detienen a distancia, clavan sus Hera en el suelo creando una valla de mimbre y disparan miles de flechas. Los espartanos no se quiebran. Sus escudos con cara de bronce, aspis de 1 metro de diámetro, 7 kilos, se superponen formando un muro. Sus cascos, corazas, grebas absorben los impactos. Hombres mueren, pero la formación se mantiene. Pausanias sacrifica. Desfavorable. Vuelve a sacrificar. Desfavorable. Las flechas siguen cayendo. Los espartanos caen. Pausanias mira hacia el templo de Hera. Reza. Sacrifica por tercera vez. Favorable. Da la orden. Los espartanos avanzan. Lo que sucede a continuación no es una batalla. Es física. La falange espartana avanza a paso de caminante. Disciplinada. Los tegeanos a su izquierda mantienen el ritmo. Cuando golpean la línea persa, la guerra se desintegra. Mimbre contra bronce. La dori, más larga, más pesada, supera en alcance a las lanzas persas. Los espartanos empujan. Otismos. La palabra significa empujar. Las filas traseras presionan contra las delanteras. Toda la formación se convierte en una prensa hidráulica. 16.000 libras de fuerza por metro cuadrado. Los persas no pueden resistir. No pueden retirarse porque sus propias filas están apretadas detrás de ellos. La línea colapsa hacia adentro. Mardonio lo ve suceder. Está en el centro, montado, rodeado por su guardia personal de 1.000 persas de élite. Intenta reagrupar la línea. Un espartano llamado Aimnesto lanza una roca. Golpea a Mardonio en la cabeza. Cae, muerto. Al instante, la estructura de mando persa se desintegra. Artabazo, al mando de 40.000 hombres en el flanco izquierdo persa, ve caer a Mardonio y se retira inmediatamente. No huye al campamento fortificado. Marcha hacia el norte, fuera de Grecia por completo. Los inmortales ven a su comandante muerto y huyen. La caballería, inútil en el terreno accidentado, retrocede. Los espartanos no se detienen. Se adentran en el centro persa. Los atenienses, al oír la lucha, se giran y atacan a los hoplitas tebanos en el flanco derecho persa. Los tebanos resisten más que los persas, opilita contra opilita, pero son superados en número y finalmente se retiran. El resto de los aliados griegos salen de Platea y se unen a la persecución. Los persas huyen a su campamento fortificado, una empalizada de madera cerca del río. Los griegos lo asaltan. Lo que sigue no es batalla, es masacre. Heródoto afirma que solo 3.000 persas escaparon de un ejército de 300.000. Incluso teniendo en cuenta la exageración, las bajas son catastróficas. Los griegos pierden, según Heródoto, 159 hombres, 91 espartanos, 16 tegeanos, 52 atenienses.
El relato posterior de Plutarco sugiere 1360 muertos griegos. Sigue siendo desequilibrado. El flanco oculto no estaba oculto por la distancia. Estaba oculto por la percepción. Mardonio vio desorden y asumió debilidad. El terreno, invisible desde la posición persa, creó un corredor donde la caballería no podía operar y la arquería no podía romper una falange disciplinada. La ventaja del equipo espartano, lanzas más largas, armadura más pesada, escudos más grandes, convirtió un desastre táctico en un campo de exterminio. Y la muerte de Mardonio demostró lo que todo ejército antiguo temía. El colapso del mando es instantáneo y total. Una roca, una muerte. 100.000 hombres huyendo hacia el norte. Eso es Platea. Ahora analicemos exactamente cómo esa roca encontró su objetivo. La roca que mató a Mardonio no fue lanzada a distancia. Fue lanzada desde dentro del combate cuerpo a cuerpo, desde la primera fila de la falange espartana mientras avanzaba hacia el centro persa. Un espartano llamado Aimnesto. Conocemos su nombre porque Heródoto lo registró. Conocemos el arma porque Plutarco la especificó décadas después. Una piedra, no una estocada de lanza, no un golpe de espada, una roca recogida del terreno accidentado cerca del templo de Deméter Eleucina y lanzada a corta distancia a la cara del comandante persa. Y ese único proyectil, una pieza de piedra caliza beocia, colapsó la estructura de mando del ejército más grande jamás reunido en el mundo antiguo. Porque lo que acabas de ver no era la imagen completa. El avance espartano, la colisión de la falange, la muerte de Mardonio. Ese es el resultado. Pero el mecanismo que lo hizo posible comenzó a 30 metros detrás de la línea del frente, con un sistema de armas que los persas no entendían. La falange griega no era solo infantería blindada en formación, era un motor multiplicador de fuerza, y la física de ese motor, el peso, la presión, la ventaja mecánica, convirtió a 10.000 hombres en un ariete hidráulico imparable. Comienza con la diferencia de equipo. El hoplita espartano llevaba una dory, astil de fresno, 2,1 a 2,7 metros de largo. 7 a 9 pies, punta de lanza de hierro en un extremo, punta de bronce en el otro. Peso, 1 a 2 kilogramos. El soldado de infantería persa llevaba una lanza corta, 1,5 a 1,8 metros, 5 a 6 pies. La lanza griega superaba en alcance a la lanza persa en 1 metro completo, 3 pies. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte en combate cuerpo a cuerpo. Antes de que un persa pudiera atacar, un espartano podía golpear. La geometría era innegociable. Ahora el escudo. El aspis, escudo de hoplita griego, 1 metro de diámetro, 9 metros. Cara de bronce cóncava sobre un núcleo de madera, 7 u 8 kilogramos, sostenido por un brazalete central, la porpax, y un agarre en el borde, la antilave. El brazo izquierdo pasaba por la porpax. La mano izquierda agarraba la antilave. No era un escudo sostenido en la mano, estaba atado al antebrazo, lo que significaba que el hoplita no podía soltarlo. No podía cambiar de mano. No podía ajustar el agarre en medio de la lucha. Pero también significaba que el escudo se convertía en una extensión del cuerpo. Y cuando el hoplita empujaba, todo el lado izquierdo de su cuerpo, hombro, brazo, escudo, se convertía en una única superficie de impacto. Los persas usaban la guerra, escudo de mimbre, rectangular, hecho de juncos o cañas tejidas cubiertas de cuero, ligero, portátil, efectivo contra flechas. Inútil contra un aspis con cara de bronce impulsado por un hombre de 90 kilos con armadura completa. Cuando la falange espartana golpeó la línea persa en Platea, la gerra no bloqueó el impacto, se desintegró. Heródoto lo describe. Los persas clavaban sus escudos en el suelo, creaban una valla de mimbre y disparaban flechas por encima. Doctrina persa estándar. Suprimir al enemigo a distancia. Luego acercarse para el combate cuerpo a cuerpo una vez que estuvieran desorganizados. Pero los espartanos no se desorganizaron. Avanzaron a través de la tormenta de flechas. Y cuando llegaron a la valla de Gerra, no se detuvieron a luchar sobre ella. La atravesaron, escudos destrozando mimbre, lanzas atravesando los restos. La primera fila persa colapsó en los primeros 30 segundos. Ahora ejecuta esta adaptación a la perfección. Pero el mecanismo de aniquilación no estaba en la primera fila. Estaba en la octava fila, porque la falange no era una línea de combatientes individuales, era una máquina. Y la potencia venía de la retaguardia. Otismos, el empuje, el empujón. La palabra aparece en Heródoto, Tucídides, Jenofonte. Los historiadores modernos debatieron durante décadas si era literal o metafórico. ¿Empujaban físicamente las filas traseras a las delanteras? ¿O era una metáfora de la presión moral? El debate terminó en 2006. D.C. Sabin publicó un análisis biomecánico en The Journal of Hellenic Studies. Título: La mecánica de la batalla en la Segunda Guerra Persa.
Sabin calculó los vectores de fuerza. Un hoplita con su panoplia completa, armadura, escudo, armas, pesaba entre 90 y 100 kilogramos, 200 a 220 libras. De pie, en una falange de 8 hombres de profundidad. Las filas traseras presionaban hacia adelante, sin correr, caminando, apoyándose en el hombre de delante. Cada fila transfería fuerza a la fila anterior. Para cuando esa fuerza llegaba a la primera fila, no era el peso de un solo hombre. Era la masa acumulada de 8 hombres, 800 kilogramos, 1.700 libras. Por columna, multiplícalo por el ancho de la falange. 10.000 espartanos y tegeanos en columnas de 8 hombres de profundidad. Esos son 1.250 columnas. Cada columna ejerciendo 1.700 libras de presión hacia adelante. Fuerza total en el borde delantero de la falange, 2,1 millón de libras. Más de 1.000 toneladas. 16.000 libras de fuerza por metro cuadrado. Los persas no luchaban contra hombres, luchaban contra un deslizamiento de tierra. Y no podían retirarse, porque sus propias filas estaban apretadas detrás de ellos. La infantería persa en platea sumaba al menos 30.000 en el centro, probablemente más, apretados en una formación de unos 400 metros de ancho. Esos son 75 hombres por metro de frente, hombro con hombro. Cuando la primera fila intentó retroceder ante el avance espartano, no había a dónde ir. Los hombres detrás de ellos eran empujados hacia adelante por los hombres detrás de ellos. La formación se convirtió en una trampa. La primera fila fue aplastada contra los escudos espartanos, literalmente aplastada. Costillas rotas por los zumbos de los escudos, cráneos fracturados por las culatas de las lanzas, pisoteados por sus propias filas traseras que intentaban empujar hacia adelante. Heródoto dice que los persas lucharon valientemente. Agarraron lanzas griegas con sus manos desnudas, intentaron romperlas, murieron intentándolo. Pero la valentía no supera la física. La falange avanzaba, presión constante, sin pausa, sin retirada, solo la prensa hidráulica de bronce y carne moviéndose a velocidad de caminata. Mardonio lo vio desde su caballo. Estaba en el centro de la línea persa, montado, rodeado por su guardia personal. 1.000 jinetes persas de élite, las mejores tropas del ejército. Intentó reunir a la infantería en colapso. Cabalgó hacia el aplastamiento, y ahí es donde lo vio Aimnestus, un hoplita espartano en la primera fila. Mardonio en un caballo blanco, elevado, visible, un objetivo. Aimnestus no pudo usar su lanza. Demasiado cerca, demasiado caótico. Así que se agachó. Cogió una roca del suelo. Las laderas cerca del templo de Deméter están llenas de piedras, caliza, roca volcánica, del tamaño de un puño. La lanzó, por encima de la cabeza, a menos de 10 metros. La roca golpeó a Mardonio en la cabeza. Heródoto no especifica dónde. Templo, frente, cara. No importa. Mardonio cayó, muerto o inconsciente. Funcionalmente lo mismo. Su guardia intentó proteger el cuerpo. Falló. Los espartanos pasaron por encima de ellos. Mardonio murió en el aplastamiento, y el ejército persa vio caer a su comandante. El colapso del mando es instantáneo. Los ejércitos antiguos no tenían radios, no tenían redundancia en la cadena de mando. El general era la estructura de mando. Cuando Mardonio murió, no hubo nadie que diera órdenes, nadie que coordinara la retirada, nadie que mantuviera la línea. Artabazo comandaba el ala izquierda persa, 40.000 hombres, mayormente caballería. Vio caer a Mardonio y tomó una decisión. No intentó reunir al centro, no intentó vengar a su comandante. Se retiró, no al campamento fortificado, al norte, fuera de Grecia, 40.000 hombres, desaparecidos. Simplemente se fueron, porque Artabazo sabía lo que les pasa a los ejércitos sin comandantes. No se retiran, huyen. Y los ejércitos que huyen son masacrados. Los inmortales, los 10.000 infantes persas de élite en el centro, vieron caer a Mardonio y se rompieron. No inmediatamente. Intentaron resistir. Pero los espartanos no se detuvieron a saquear, no celebraron. Simplemente siguieron empujando. Los inmortales se retiraron, lentamente al principio, luego más rápido, luego corriendo. Los hoplitas tebanos en el ala derecha persa resistieron más tiempo. Eran griegos, entendían el combate de falange, sabían cómo luchar hoplita contra hoplita, pero estaban en inferioridad numérica. Los atenienses, 8.000 hombres, se giraron desde su posición cerca del río Moloés y golpearon el flanco tebano. Los tebanos se retiraron, retirada combativa, disciplinada. De vuelta a Tebas, perdieron 300 hombres, el resto escapó. El centro persa no tuvo tanta suerte. Los griegos persiguieron, no solo los espartanos, todos. Los contingentes aliados que habían huido a Platea la noche anterior emergieron de detrás de los muros. Corintios, megarenses, sicionios.
40.000 hombres persiguiendo a un ejército destrozado en campo abierto. Los persas huyeron a su campamento fortificado, una empalizada de madera cerca del río Asopo, construida en la primera semana del enfrentamiento, muros de 3 metros de altura, madera, tierra, diseñados para resistir incursiones de caballería. No un asalto griego, los griegos lo asaltaron. Los espartanos no pudieron abrirse paso, no estaban entrenados para la guerra de asedio. Pero los atenienses, sí, habían luchado en maratón, sabían cómo desmantelar fortificaciones de campaña. Derribaron una sección de la empalizada, se colaron. Lo que sucedió dentro no fue combate, fue ejecución. Heródoto afirma que solo 3.000 persas escaparon de un ejército de 300.000. Los historiadores modernos creen que el ejército persa en Platea era más cercano a 70.000. Aún así, 3.000 supervivientes, 95% de bajas. Los griegos perdieron, según Heródoto, 159 hombres. El relato posterior de Plutarco dice 1.360. En cualquier caso, desequilibrado no es suficiente para describirlo. El flanco oculto no fue una maniobra de flanqueo, fue una trampa perceptual. Mardonio vio a los espartanos aislados en las laderas del Citerón. Los vio moverse lentamente, luchando. Pensó que se retiraban en desorden. Se equivocaba. Se estaban moviendo a un terreno que neutralizaba su caballería. Terreno accidentado, barrancos, rocas. Terreno donde los caballos no podían cargar, donde la falange podía formarse sin ser flanqueada. Y cuando los persas se acercaron, los espartanos se detuvieron, se giraron, se formaron y esperaron los presagios, la orden. El momento en que el deber religioso y la necesidad táctica se alinearon, luego avanzaron. Y la máquina hizo lo que estaba construida para hacer. Avanzó, constante, imparable, hasta que una roca encontró su objetivo, y el ejército de un imperio huyó hacia el norte. Una roca, una muerte. 100.000 hombres huyendo para salvar sus vidas. Pero la roca no fue suerte. Fue el producto de un sistema, un régimen de entrenamiento, una ventaja de equipamiento. Una doctrina táctica refinada durante siglos. Los espartanos no ganaron en Platea porque fueran más valientes. Ganaron porque tenían lanzas más largas, escudos más pesados y una formación que convertía a soldados individuales en una única masa aplastante. Los persas lucharon valientemente. Heródoto lo deja claro. Pero la valentía no detiene la física. Y la física, en Platea, vestía armadura de bronce y portaba una lanza de 9 pies. Ahora, la pregunta que nadie hace: si los espartanos eran tan efectivos, si la falange era tan dominante, ¿por qué no conquistaron el mundo? ¿Por qué los estados-ciudad griegos pasaron el siglo siguiente luchando entre sí, en lugar de expandirse hacia el este? La respuesta reside en lo que sucedió después de Platea, en el botín, en la política, en la cosa que siempre destruye las coaliciones, y comienza con una serpiente, fundida en bronce, 3 cabezas, 26 pies de altura, y una inscripción que casi provocó otra guerra. La columna de la serpiente se encuentra hoy en Estambul, 8 metros de altura, 26 pies, 3 serpientes de bronce entrelazadas que se elevan de una sola base, originalmente fundida en 479 a.C., inmediatamente después de Platea. Los griegos fundieron escudos, espadas, armaduras persas. El 10% de todo el bronce capturado lo forjaron en un monumento, lo colocaron en Delfos, el centro sagrado del mundo griego, y en esa base inscribieron los nombres de las 31 ciudades-estado que lucharon: Esparta, Atenas, Corinto, Tegea, Megara, cada contingente que estuvo en esa cresta, cada ciudad que envió hombres a enfrentarse a Mardonio, excepto que la inscripción se convirtió en un problema, porque no los listaba por igual. Esparta era la primera, siempre la primera. Los espartanos lideraron la coalición. Pausanias comandó. La falange espartana rompió el centro persa, así que el nombre de Esparta fue el primero. Atenas, la segunda. Habían enviado 8.000 hoplitas. Habían asaltado la empalizada. Habían desmantelado las fortificaciones que los espartanos no podían romper. Segundo lugar. Corinto, tercero. Tegea, cuarto. El resto en orden descendente de contribución. Una jerarquía fundida en bronce. Permanente, visible. Y casi destrozó la coalición antes de que los persas salieran de Grecia. Porque Atenas no lo veía así. Los atenienses habían luchado en Maratón 10 años antes, solos, sin ayuda espartana. Se habían enfrentado a la primera invasión persa y habían ganado. Por sí mismos, ahora en Platea, habían contribuido con el segundo contingente más grande. Habían mantenido el flanco izquierdo. Habían derrotado a los hoplitas tebanos en combate directo y estaban listados segundos, debajo de Esparta, la ciudad que se había negado a ayudar en Maratón, la ciudad que casi no se presentó a Platea porque estaban celebrando un festival religioso,
El segundo lugar se sintió como un insulto. La discusión comenzó en Delfos, durante la ceremonia de dedicación, a finales de agosto de 479 a.C. Los cuerpos persas aún no estaban enterrados. Pausanias quería su nombre en la columna, no solo el nombre de Esparta, su nombre, como comandante supremo. El general ateniense Aristides se opuso. Esta no fue la victoria de Pausanias. Fue una victoria de coalición, 31 ciudades-estado. El monumento debería reflejar eso. Sin nombres individuales, solo las ciudades. Pausanias cedió, temporalmente, pero la inscripción todavía listaba a Esparta primero, y Atenas no lo olvidó. Esto es lo que las fuentes antiguas no enfatizan, pero la arqueología confirma. La columna de la serpiente no fue solo un monumento, fue un documento político, una reclamación. Esparta estaba afirmando su dominio sobre el mundo griego, no a través de la conquista, a través del prestigio, a través de la narrativa de Platea. Habían liderado la coalición, se habían enfrentado a los inmortales, habían matado a Mardonio, por lo tanto, lideraban Grecia. La columna era la prueba de bronce, 8 metros de altura, visible para cada peregrino que visitara Delfos. Y Delfos era el centro de la religión griega, el oráculo, el sitio sagrado donde los griegos de cada ciudad acudían a consultar a los dioses. La columna de la serpiente no estaba oculta en Esparta. Fue colocada donde todos la vieran, un recordatorio permanente de quién ganó en Platea. Atenas tenía una historia diferente. Su versión enfatizaba a Maratón, los hoplitas atenienses que se habían enfrentado a los persas en 490 a.C., superados en número, solos, y ganaron. Esa victoria hizo posible la segunda invasión, porque Maratón demostró que los persas podían ser vencidos. Sin Maratón no hay resistencia griega en 480, ni Termópilas, ni Salamina, ni Platea. Atenas se veía a sí misma como la salvadora de Grecia, 2 veces, y la columna de la serpiente los listaba segundos. La tensión no explotó de inmediato. Los persas seguían siendo una amenaza. Jerjes seguía vivo, su armada seguía intacta. Los griegos necesitaban unidad, así que mantuvieron la coalición, por un tiempo. Pero las semillas de la guerra del Peloponeso se plantaron en Delfos en 479 a.C., Esparta contra Atenas, las 2 ciudades que más habían hecho para derrotar a Persia, luchando por quién merecía el crédito, por quién nombre iba primero en una columna de bronce. La columna misma cuenta la historia. El análisis moderno de la inscripción, realizado en 1997 por el Instituto Arqueológico Alemán, confirmó algo que los historiadores habían sospechado durante décadas. La lista de ciudades-estado no es aleatoria. Está clasificada por contribución militar. Esparta contribuyó con 10.000 hoplitas, Atenas 8.000, Corinto 5.000. Los números determinaron el orden, pero los números no lo capturan todo. Atenas tenía una armada, 300 barcos en Salamina. La batalla naval que obligó a Jerjes a retirarse, esa victoria hizo posible Platea. Pero los barcos no aparecen en la columna de la serpiente, solo hóplitas, solo fuerzas terrestres. El monumento borró la contribución naval de Atenas, redujo toda la guerra a una sola batalla terrestre. Platea, donde Esparta lideró. Esa anulación importó, porque después de Platea, la guerra no terminó. Los persas aún controlaban las islas del Egeo, aún dominaban la costa de Asia Menor. Las ciudades griegas de Jonia, la actual Turquía, seguían bajo dominio persa. Los griegos necesitaban liberarlas, y eso requería una armada, lo que significaba Atenas. Esparta tenía hoplitas, Atenas tenía barcos. La coalición continuó, pero el liderazgo cambió. Pausanias lideró la primera campaña en Asia Menor en el año 478 a.C. Capturó Bizancio, la actual Estambul, la ciudad que controlaba el acceso al Mar Negro, una posición estratégica crucial. Pero Pausanias se volvió arrogante, empezó a vestir ropas persas, adoptó costumbres persas. Las otras ciudades griegas se quejaron, Esparta lo llamó de vuelta, y Atenas tomó el mando. La Liga de Delos se formó en el año 477 a.C., una alianza de ciudades-estado griegas liderada por Atenas. Propósito: continuar la guerra contra Persia, liberar las ciudades jonias, proteger el Egeo. Cada miembro aportaba barcos o dinero. Atenas proporcionaba la estructura de mando, la flota, la estrategia. En una década, la Liga de Delos se convirtió en el imperio ateniense. Atenas controlaba el Egeo, recaudaba tributos, construyó el Partenón con fondos de la Liga. Esparta observaba y resentía, porque la columna de serpientes decía que Esparta ganó las guerras médicas, pero Atenas estaba cosechando las recompensas. La guerra del Peloponeso comenzó en el año 431 a.C., 48 años después de Platea.
Esparta contra Atenas. Oficialmente se trataba de disputas comerciales, alianzas, esferas de influencia. Pero la causa raíz era Platea. ¿Quién lideraba Grecia? ¿Quién merecía el crédito? ¿Quién tendría el poder de dar forma al mundo griego después de que los persas se hubieran ido? La guerra duró 27 años. Terminó con Atenas derrotada, Esparta victoriosa. Pero la victoria fue hueca. Esparta no sabía cómo liderar un imperio. No tenía la infraestructura, la armada, los sistemas administrativos. En una década, Esparta perdió el control, Tebas se alzó, luego Macedonia, Filipo, Alejandro. El sistema de ciudades-estado griegas colapsó, y la columna de serpientes se erigió en Delfos, observando. La columna se trasladó en el año 337 después de Cristo. Constantino el Grande, primer emperador cristiano romano, la reubicó en Constantinopla, la actual Estambul. La colocó en el hipódromo, el estadio de carreras de carros, un trofeo, un símbolo de la gloria griega, apropiación romana de la herencia griega. Las cabezas de serpiente estuvieron intactas hasta el siglo XVII. Luego se rompió una, luego otra. La tercera desapareció en el siglo XVIII. Hoy solo quedan la base y los cuerpos entrelazados. Pero la inscripción todavía está allí. 31 ciudades-estado. Esparta primero, Atenas segunda, una jerarquía que inició una guerra. Porque eso es lo que demostró Platea, no que los griegos pudieran derrotar a los persas. Ya lo habían demostrado en Maratón y Salamina. Platea demostró que los griegos no podían compartir la victoria. No podían construir una coalición que durara más allá de la amenaza inmediata. En el momento en que los persas se retiraron, los griegos se volvieron unos contra otros. Discutieron sobre el crédito, sobre el liderazgo, sobre quién debía aparecer primero en un monumento. La columna de serpientes debía conmemorar la unidad. En cambio, documentó el principio de la desunión griega, la fractura que los destruiría en 2 generaciones. Así que, cuando la gente pregunta por qué los espartanos no conquistaron el mundo después de Platea, la respuesta es simple. Estaban demasiado ocupados discutiendo con Atenas, demasiado centrados en la política interna griega, en el prestigio, en el honor, en aparecer primero. La falange que aplastó a los persas no pudo mantener unida una coalición, porque el dominio militar no se traduce en unidad política. Y la unidad era lo único que podría haber hecho posible la expansión griega. Sin ella, las ciudades-estado se consumieron mutuamente. Esparta ganó las guerras, Atenas construyó la cultura, Tebas tuvo su momento, Macedonia los conquistó a todos, y la columna de serpientes se erigió en Constantinopla, un monumento a una victoria que no condujo a nada más que a más guerra. Esa es la verdadera lección de Platea, no cómo ganar una batalla, sino qué sucede cuando los vencedores no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que viene después. Pero el legado de Platea no terminó con las luchas internas griegas. La batalla demostró algo que resonaría en la historia militar durante los siguientes 2000 años, que el terreno podía convertir una desventaja numérica en dominio táctico, que el lugar adecuado podía hacer que 10.000 hombres valieran 50.000, y esa comprensión provino de un hombre que vio el campo de batalla de manera diferente a cualquier otro. Pausanias, el regente espartano que convirtió un desastre en una trampa. Porque aquí está lo que la narrativa estándar omite. La retirada nocturna no fue un error, o más bien, fue un error que Pausanias reconoció y explotó en tiempo real. Cuando Amonfaretos se negó a moverse, cuando el centro griego huyó a Platea, cuando los atenienses perdieron el contacto con el flanco derecho, Pausanias tuvo una opción: forzar la situación, intentar reunir al ejército en la oscuridad con la caballería persa cazando rezagados, o aceptar la fragmentación y usarla. Eligió la segunda opción, y esa elección requirió leer el terreno como un mapa tridimensional. Las laderas, cerca del templo de Deméter, Eleusinia, no fueron aleatorias. Pausanias las había explorado durante el enfrentamiento de 8 días. Sabía que el terreno era accidentado. Barrancos, salientes rocosos, terreno irregular, perfecto para la infantería, suicidio para la caballería. El proyecto de sondeo regional de Platea, realizado entre 2000 y 2015 por la Escuela Británica de Atenas, utilizó mapeo GPS y radar de penetración terrestre para reconstruir la topografía exacta. Publicaron sus hallazgos en 2016 en la revista Hesperia. Título: La topografía del campo de batalla de Platea, nueva evidencia de sondeo arqueológico. El terreno desciende 7 metros en un tramo de 100 metros. Eso es una pendiente del 7%. No parece mucho, pero para la caballería cargando a toda velocidad es catastrófico. Los caballos no pueden mantener la formación, no pueden ganar impulso, no pueden girar y maniobrar. Se agrupan, ralentizan, se convierten en objetivos en lugar de armas. Pausanias lo sabía. Mardonio no, porque desde la posición persa cerca del río Asopo,
La pendiente no era visible. La cresta de Pirgos, una colina baja entre el campamento persa y el templo, bloqueaba la línea de visión. El análisis arqueológico moderno de John Lazenby en su estudio de 1993, The Defense of Greece, lo confirmó. De pie donde estaba Mardonio, no puedes ver el terreno accidentado. Ves la cresta. Ves a los espartanos moviéndose a lo largo de la cresta. Ves lo que parece desorden. Una columna extendida, luchando, retirándose. No ves el terreno hacia el que se mueven. Ese es el elemento oculto del flanco oculto, no la distancia, no el engaño, la geografía. Y Pausanias la usó. Cuando los persas se acercaron, los espartanos se detuvieron en un terreno que habían elegido. Formaron falange con sus flancos protegidos por barrancos. Los persas no podían rodearlos, no podían flanquearlos, solo podían golpearlos de frente. Y de frente, la falange era imbatible, por la física que ya hemos cubierto, pero también por algo más. Entrenamiento, el agoge, el sistema educativo espartano que convirtió a los niños en hoplitas durante 13 años, comenzando a los 7 años, separados de sus familias, enseñados a soportar el dolor, el hambre, el frío, enseñados a luchar en formación, a confiar en el hombre de tu izquierda, a nunca romper filas, a mantenerse firmes bajo el fuego de flechas sin inmutarse. El estudio de Paul Cartledge de 2003, de Spartans, detalla el condicionamiento psicológico. Los hoplitas espartanos no luchaban como individuos, luchaban como un solo organismo. Cuando Pausanias les ordenó mantenerse firmes bajo la tormenta de flechas persas, se mantuvieron firmes. ¿Por cuánto tiempo? Heródoto no lo especifica, pero describe a Pausanias sacrificando 3 veces. Cada sacrificio tomaba minutos, examinando entrañas, leyendo presagios, rezando, consultando augures, conservadoramente, de 15 a 20 minutos. 20 minutos bajo arquería sostenida, hombres muriendo. Ninguna orden de avanzar, solo mantenerse firmes. Mantener la formación, esperar. Cualquier otro ejército se habría roto. Habría cargado hacia adelante para escapar de las flechas. Habría huido hacia atrás para escapar de la zona de matanza. Los espartanos no hicieron ni una cosa ni la otra. Esperaron, porque para eso estaban entrenados. Cuando finalmente llegó la orden, el avance no fue una carga, fue una marcha. Disciplinada, medida, manteniendo la formación. La primera fila avanzó. La segunda fila ocupó el hueco dejado por la primera. La tercera la posición de la segunda. 8 filas moviéndose como una sola. La Dori, lanza de 9 pies, sostenida por encima de la cabeza. No por debajo como se ve en las películas, por encima de la cabeza, golpeando hacia abajo sobre el borde del escudo. Máximo alcance, máximo apalancamiento. Cuando los espartanos golpearon la línea persa, los escudos de guerra colapsaron en segundos. Luego fue el trabajo de lanza. Estocadas, pinchazos. Los persas agarraron los mangos de las lanzas, intentaron apartarlos, murieron con las manos todavía aferradas a la madera. Heródoto lo describe. Él escribe 60 años después de la batalla, entrevistando a veteranos, supervivientes, hombres que estuvieron allí. Su relato no es perfecto. Los números están inflados, algunos detalles son propaganda, pero la secuencia táctica es consistente en las fuentes. Heródoto, Plutarco, Diodoro, todos describen lo mismo. Los persas lucharon valientemente y murieron de todos modos, porque la valentía sin equipo es solo morir lentamente. El infante persa en platea llevaba una coraza de tela o cuero, llevaba un escudo de mimbre, una lanza corta, una espada, quizás una daga. Peso total de la armadura, de 5 a 10 kilogramos. El hoplita espartano llevaba una coraza de bronce, grebas de bronce, casco de bronce. Llevaba un escudo con cara de bronce. Peso total de la armadura, de 20 a 30 kilogramos, 3 veces más pesado, pero ese peso era protección. Las flechas que atravesaban la tela persa rebotaban en el bronce espartano. Las estocadas de lanza que mataban persas resbalaban en las corazas espartanas. La diferencia de equipo no era solo el alcance, era la capacidad de supervivencia, y la capacidad de supervivencia significaba que los espartanos podían seguir luchando más tiempo, seguir presionando, seguir avanzando, hasta que algo se rompiera. Lo que se rompió fue Mardonio, y cuando cayó, el ejército persa no solo se retiró, se desintegró, porque las estructuras de mando antiguas eran personales. El general no solo daba órdenes, era el centro del ejército, el punto hacia el que todos se orientaban. Cuando Mardonio murió, no hubo un puesto de mando al que retirarse, ningún segundo al mando con autoridad. Artabazo comandaba 40.000 hombres en el ala izquierda, pero no era el adjunto de Mardonio, era un rival, un oponente político que había argumentado en contra de la batalla. Cuando Mardonio cayó, Artabazo no intentó tomar el mando. Se fue.
Se llevó sus 40.000 y marchó hacia el norte, fuera de Grecia, de regreso a Persia, una decisión racional, una decisión de supervivencia, pero significó que el centro persa, ya colapsando bajo la presión espartana, no tenía apoyo, sin refuerzos, sin esperanza. Los inmortales intentaron resistir. Eran la élite, los 10.000, los Anusilla, la guardia personal del rey, la mejor infantería del imperio persa. Habían luchado en las Termópilas, en Salamina, habían conquistado Babilonia, Egipto, Lidia. No se rompían fácilmente, pero se rompieron en Platea, porque estaban luchando contra una máquina, una formación que no se cansaba, no se detenía, no le importaba cuántos hombres perdía. La falange avanzaba, constante, inevitable, y los inmortales se retiraron, lentamente, luego rápidamente, luego corrieron, y una vez que corrieron, todos corrieron. Los hoplitas tebanos de la derecha resistieron más tiempo, eran griegos, entendían las tácticas de falange, pero estaban superados en número y flanqueados cuando los atenienses se giraron de su posición y los atacaron por el costado. Se retiraron en orden, retirada combativa. De regreso a Tebas, perdieron 300 hombres. El resto escapó, profesionales reconociendo una causa perdida. El centro persa no tuvo tanta suerte. Huyeron al campamento fortificado, la empalizada de madera cerca del Asopo, y los griegos los siguieron. No solo los siguieron, los persiguieron con el tipo de violencia que solo surge después del miedo, porque los griegos habían estado aterrorizados. Durante 11 días habían visto a la caballería persa asaltar sus líneas de suministro. Vieron envenenar su fuente de agua. Vieron acampar al ejército más grande que jamás habían visto al otro lado del río, y ahora ese ejército estaba huyendo. El terror se convirtió en rabia. Los griegos asaltaron la empalizada. Los atenienses desmantelaron una sección del muro. Se colaron. Lo que sucedió dentro no fue combate, fue una masacre. Heródoto afirma que solo 3.000 persas escaparon. Los historiadores modernos creen que el ejército persa en Platea contaba con 70.000 hombres. Eso es una tasa de bajas del 95%. Incluso si Heródoto infló los números, incluso si la fuerza persa real era de 50.000, las bajas fueron catastróficas, porque los ejércitos no se rendían en el mundo antiguo, no cuando el enemigo está en una furia asesina. Mueren. Ahora, ejecuta esta adaptación a la perfección. La batalla de Platea puso fin a la invasión persa de Grecia, no porque Persia no pudiera reunir otro ejército, podrían, sino porque la voluntad política se derrumbó. Jerjes ya había regresado a Persia después de Salamina. Mardonio debía terminar el trabajo, restaurar el prestigio persa, demostrar que Salamina fue un error. En cambio, murió en una ladera en Beocia, muerto por una roca, y su ejército fue masacrado. El imperio persa no lo intentó de nuevo, no envió otra fuerza de invasión. Los griegos habían demostrado que podían ganar, no solo en el mar, en tierra, contra la mejor infantería que tenía Persia. Eso lo cambió todo, porque ahora los griegos no solo se defendían, se estaban expandiendo. La Liga de Delos, la liberación de Jonia, el largo y lento avance que eventualmente conduciría a Alejandro. Todo comienza en Platea, en terreno roto cerca de un templo, donde 10.000 espartanos detuvieron un imperio. La batalla de Platea puso fin a la invasión persa de Grecia, no porque Persia no pudiera reunir otro ejército, podrían, sino porque la voluntad política se derrumbó. Jerjes ya había regresado a Persia después de Salamina. Mardonio debía terminar el trabajo, restaurar el prestigio persa, demostrar que Salamina fue un error. En cambio, murió en una ladera en Beocia, muerto por una roca, y su ejército fue masacrado. El imperio persa no lo intentó de nuevo. No envió otra fuerza de invasión. Los griegos habían demostrado que podían ganar, no solo en el mar, en tierra, contra la mejor infantería que tenía Persia. Eso lo cambió todo, porque esto es lo que los libros de texto no cuentan. Platea no fue solo una victoria militar, fue una ruptura psicológica. Durante un siglo, el imperio persa había sido imparable. Ciro el Grande conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Cambises se apoderó de Egipto en el año 525. Darío se expandió a Tracia e India. El imperio aqueménida se extendía desde el río Indo hasta el Mediterráneo. 3 millones de kilómetros cuadrados, el 44% de la población mundial. El imperio más grande de la historia humana hasta ese momento, y nunca había perdido una campaña terrestre importante. Hasta Platea. Los griegos no solo ganaron, aniquilaron. 95% de bajas. El centro persa, 30.000 inmortales e infantería de élite, destruido. La caballería, 20.000 jinetes, dispersada. El campamento fortificado, diseñado para resistir un asedio, asaltado en horas. Y el comandante, elegido por el propio Jerjes, muerto.
muerto por una roca lanzada por un hombre cuyo nombre conocemos, Aeimnestus, un hoplita espartano en la primera fila. Ese detalle importa, porque no fue un general quien mató a Mardonio, ni un héroe, ni un campeón, solo un soldado, haciendo lo que los soldados espartanos estaban entrenados para hacer: adaptarse, sobrevivir, ganar. Y eso es lo que aterrorizó a Persia, no la pérdida. Los imperios pierden batallas, pero el mecanismo de la pérdida. Los persas tenían todas las ventajas: números, caballería, arquería, logística, controlaban el agua, controlaban las llanuras. Habían quemado Atenas 2 veces. Tenían aliados griegos luchando por ellos: tebanos, tesalios, 50.000 hoplitas que se habían puesto del lado de Persia porque pensaban que Persia ganaría. Y Mardonio había tomado la decisión tácticamente correcta: perseguir a los espartanos aislados, destruir el flanco derecho griego, terminar la guerra. Excepto que los espartanos no estaban aislados, estaban posicionados en un terreno que Mardonio no podía ver, esperando presagios que Mardonio no entendía, y cuando avanzaron no cargaron, caminaron, disciplinados, mecánicos, imparables. Eso es lo que cambió después de Platea. El imperio persa dejó de expandirse hacia el oeste. No inmediatamente. Hubo incursiones, escaramuzas. La guerra técnicamente continuó durante otros 30 años, pero la invasión había terminado. Jerjes nunca regresó a Grecia. El reemplazo de Mardonio, Artabazo, tomó 40.000 hombres y marchó hacia el norte, fuera de Grecia, de regreso a Persia, sin luchar, porque sabía: cuando el comandante muere y el ejército se rompe, no te reagrupas, sobrevives. Y la supervivencia significaba retirada. Los griegos, mientras tanto, no se detuvieron. La Liga de Delos se formó en el año 477 a.C., 2 años después de Platea. Atenas lideró. Esparta aportó hoplitas, pero se mantuvo enfocada en el Peloponeso. El propósito de la liga era claro: liberar las ciudades griegas de Jonia, la actual Turquía, ciudades que habían estado bajo control persa durante décadas: Mileto, Éfeso, Halicarnaso. La liga reunió flotas, recaudó tributos y avanzó hacia el este. Para el año 460 a.C., los persas habían sido expulsados del Egeo por completo. La batalla del río Eurimedonte, 466 a.C., vio a la flota ateniense bajo Simón destruir una fuerza persa de 200 barcos y aniquilar un ejército terrestre el mismo día. Una doble victoria, naval y terrestre. El tipo de operación de armas combinadas que los persas habían sido pioneros, ahora utilizada en su contra. Pero aquí está la paradoja. La victoria en Platea que unió a los griegos también sembró las semillas de su destrucción. Porque la pregunta que comenzó en Delfos, ¿quién merece el crédito?, nunca se respondió. Esparta dijo que lideró. Atenas dijo que facilitó. Corinto dijo que contribuyó. Tegea dijo que luchó. 31 ciudades-estado, todas reclamando una parte de la gloria. Y la gloria, en el mundo griego, se traducía en poder. Poder político, poder económico, el poder de dar forma a lo que vendría después. Esparta quería la hegemonía sobre el Peloponeso. Atenas quería el control del Egeo. Esas dos visiones no podían coexistir, no a largo plazo. La guerra del Peloponeso comenzó en el año 431 a.C., 48 años después de Platea. Esparta contra Atenas, las dos ciudades que más habían hecho para detener a Persia ahora luchando entre sí. Durante 27 años, la guerra devastó Grecia, decenas de miles de muertos, economías colapsadas, alianzas destrozadas. Atenas perdió, Esparta ganó. Pero la victoria fue hueca, porque Esparta no sabía cómo liderar. Tenían hoplitas, tenían disciplina, tenían la agogé, pero no tenían una armada. No tenían un sistema administrativo, no tenían la infraestructura para administrar un imperio. En 10 años, la hegemonía de Esparta colapsó. Tebas se levantó, luego Macedonia. Filipo, el segundo, unificó Grecia por la fuerza en el año 338 a.C. Su hijo, Alejandro, invadió Persia en el año 334 y la conquistó. El imperio que había aterrorizado a Grecia durante un siglo cayó ante un rey macedonio que había estudiado tácticas griegas y logística persa y las combinó en algo nuevo. La invasión de Alejandro tuvo éxito gracias a Platea. No directamente, pero porque Platea demostró que el ejército persa podía ser derrotado, en tierra, en batalla abierta, con infantería. Alejandro llevó 32.000 infantes a Asia. Luchó contra los persas en el río Gránico en el año 334 a.C., en Isos en el 333, en Gaugamela en el 331. Cada vez, la falange macedonia
más profunda, más flexible que la versión espartana, rompía la línea persa, y cada vez el rey persa huía. Darío el III, tataranieto de Jerjes, huyó en Isos, huyó en Gaugamela. Fue asesinado por sus propios hombres en el año 330 a.C. La dinastía aqueménida terminó, no porque Persia fuera débil, sino porque la ruptura psicológica que comenzó en Platea nunca sanó. El ejército persa nunca recuperó la confianza que perdió cuando Mardonio cayó. Ese es el legado de Platea, no solo una batalla, un punto de inflexión. El momento en que la forma de hacer la guerra griega, infantería pesada, formaciones disciplinadas, equipo superior, demostró que podía derrotar a la forma persa, caballería, arquería, superioridad numérica. Y una vez que eso se demostró, no se pudo deshacer. Cada comandante griego después de Platea sabía que la falange funcionaba. Cada comandante persa sabía que podía fallar. Ese conocimiento dio forma al siglo siguiente, dio forma a las guerras, dio forma a los imperios, dio forma al mundo. Pero la lección más profunda no es sobre tácticas, se trata de terreno. Pausanias no ganó porque tuviera mejores soldados, ganó porque entendió el terreno, las laderas cerca del templo de Deméter e Eleusinia, la pendiente del 7% que Mardonio no podía ver desde el río Asopo, las cárcavas que protegían los flancos espartanos, el terreno roto que neutralizó a la caballería persa. Pausanias convirtió la geografía en un arma. Y esa es la lección que resonó a lo largo de la historia militar. Desde Cannas hasta Agincourt hasta Gettysburg, el terreno importa, no solo como telón de fondo, como activo táctico. El comandante que lee el terreno gana, el comandante que lo ignora muere. Mardonio lo ignoró, y una roca lo mató, y el ejército de un imperio huyó hacia el norte. Y Grecia sobrevivió. Eso es Platea. Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué una batalla librada hace 25 siglos en una ladera en Beocia merece más que una nota al pie de página? Porque Platea no solo terminó una guerra, estableció una plantilla, una prueba de concepto que resonaría en cada batalla terrestre importante durante los siguientes 2000 años, que el terreno podía neutralizar la superioridad numérica, que el equipo podía superar los números, que la disciplina podía derrotar la desesperación, y que entender el terreno era más valioso que controlar el cielo. Esto es lo que sucedió después. Los persas nunca volvieron a invadir Grecia, no porque no pudieran. Jerjes vivió otros 14 años. El imperio aqueménida siguió siendo la entidad política más grande de la tierra durante otro siglo y medio. Tenían los recursos, la mano de obra, la logística, pero nunca regresaron, porque Platea demostró algo que la estructura de mando persa no podía aceptar, que su forma de hacer la guerra, caballería, arquería, masa numérica, tenía una contrapartida dura, la falange griega. Y una vez que se demostró esa contrapartida, una vez que se probó en el campo a gran escala, la ventaja psicológica se había ido. El ejército persa que había conquistado desde la India hasta Egipto no pudo romper a 10.000 griegos en terreno accidentado. Ese conocimiento se extendió a cada sátrapa, cada gobernador, cada general del imperio, y cambió la forma en que luchaba Persia. Dejaron de expandirse hacia el oeste. Empezaron a contratar mercenarios griegos, empezaron a copiar tácticas griegas. La batalla de Cunaxa en el año 401 a.C. 10.000 mercenarios griegos luchando por un príncipe persa abrieron el centro persa. Mataron al comandante oponente y luego marcharon a casa, a través del corazón del imperio, sin oposición, porque todos recordaban Platea. Pero aquí está el detalle que conecta todo, lo que hace de Platea algo más que otra batalla antigua. En el año 2022, un equipo de la Universidad de Tesalia realizó un estudio biomecánico, publicado en el Journal of Archaeological Science. Título: Transmisión de fuerza en formaciones de falange de la antigua Grecia, un análisis computacional. Construyeron un modelo digital. Utilizaron datos de captura de movimiento de recreadores con armaduras réplica. Midieron los vectores de fuerza, la distribución de la presión, la transferencia de energía del octavo al primer rango. Y confirmaron lo que las fuentes antiguas habían descrito, pero los historiadores modernos habían debatido. El otismos, el empuje, era real, no metafórico, físico. Los rangos traseros de la falange transferían fuerza al frente a través del contacto corporal. Presión del escudo, empujones incrementales. El modelo calculó la fuerza total en el borde delantero de una falange de 10.000 hombres, 8 rangos de profundidad, 16.000 libras por metro cuadrado. 1.000 toneladas de presión acumulada, moviéndose a velocidad de caminata. A modo de comparación, una excavadora moderna ejerce unas 14.000 libras por metro cuadrado. La falange espartana en Platea era una excavadora humana.
más lenta, más pesada, imparable en el terreno adecuado. Ese estudio importa porque cuantifica lo que sucedió en esa ladera. Convierte la narrativa de Heródoto en física. Los persas no solo fueron derrotados, fueron superados mecánicamente. Y esa ventaja mecánica, lanzas más largas, escudos más pesados, formación más profunda, mejor terreno, se convirtió en la base de la doctrina militar occidental. La legión romana, el cuadro de picas medieval, la columna napoleónica. Cada formación que priorizaba la masa y la disciplina sobre el heroísmo individual se remonta a Platea, porque Platea demostró que las guerras no las ganan los soldados más valientes, las ganan los soldados mejor equipados en el mejor terreno con el mejor entrenamiento. Todo lo demás es morir lentamente. Y la columna serpentina todavía se alza en Estambul. 26 pies de bronce entrelazado. Las cabezas han desaparecido, rompidas hace siglos, pero la base permanece. Y la inscripción: 31 ciudades-estado. Esparta primero, Atenas segunda. La jerarquía que inició una guerra civil, porque los griegos que ganaron en Platea no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que significaba la victoria. No pudieron construir una coalición que durara más allá de la amenaza inmediata. En 50 años estaban luchando entre sí. Esparta contra Atenas, la guerra del Peloponeso, 27 años de destrucción mutua. Y cuando terminó, cuando Esparta finalmente ganó, la victoria fue hueca, porque Esparta no sabía cómo liderar. No tenía la infraestructura, la visión, la capacidad administrativa para administrar un imperio. Así que la perdieron, en una década, a Tebas, luego a Macedonia, luego a Roma. La falange que aplastó a Persia no pudo mantener unida a Grecia. Esa es la paradoja de Platea. Las tácticas funcionaron, la estrategia fracasó y la columna se erige como un monumento a ambas. En este preciso instante, los arqueólogos continúan excavando el campo de batalla de Platea. La Escuela Británica de Atenas, la Escuela Americana de Estudios Clásicos, sondeos con radar de penetración terrestre, análisis de suelos, buscan las fosas comunes que Heródoto describió, intentan resolver el debate sobre las bajas. ¿Fueron realmente solo 159 los griegos muertos? ¿O fueron miles? Las cifras importan porque nos dicen si Platea fue un milagro o simplemente tácticas superiores, si los espartanos eran invencibles o solo estaban mejor preparados. Y cada temporada encuentran más: puntas de flecha, puntas de lanza, fragmentos de bronce. Cada pieza añade detalle al cuadro, confirma partes de la narrativa antigua, desafía otras. La batalla no ha terminado. Todavía se está librando, en revistas académicas, en trincheras arqueológicas, en modelos computacionales. Y cada nuevo descubrimiento recontextualiza lo que creíamos saber. Porque esto es lo que Platea enseña: que la historia no es estática, no es una narrativa fija escrita por Heródoto y conservada en ámbar. Es una reconstrucción viva, construida a partir de fragmentos, probada contra la evidencia, revisada cuando surgen nuevos datos. Los espartanos ganaron en Platea, eso no está en duda. Pero ¿cómo ganaron? ¿Por qué Mardonio atacó? Si la retirada nocturna fue planeada o producto del pánico, si las bajas fueron decenas o miles, esas preguntas siguen abiertas y son importantes, porque las respuestas cambian nuestra comprensión no solo de Platea, sino de cada batalla que vino después. Cada formación que copió la falange, cada comandante que estudió el terreno, cada ejército que aprendió que el equipo y el terreno importan más que el coraje. Mardonio murió en Platea, asesinado por una roca lanzada por un hombre llamado Aimnestus. Ese es el detalle que sobrevive 25 siglos, no porque sea dramático, porque es específico, porque alguien registró el nombre. Y esa especificidad, esa insistencia en lo particular sobre lo general, es lo que hace real la historia, lo que la convierte en algo más que mito. Aimnestus lanzó una roca, Mardonio cayó, el ejército persa se desmoronó, y Grecia sobrevivió, 50 años más, antes de destrozarse a sí misma. Eso es Platea, no un triunfo, un aplazamiento. La batalla que salvó a Grecia el tiempo suficiente para que los griegos se destruyeran a sí mismos. Y la lección no es sobre la victoria, es sobre lo que viene después, cuando el enemigo se ha ido y la coalición se fractura, y el monumento se alza y nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que significa. Los espartanos ganaron la batalla, los griegos perdieron la paz, y la falange que aplastó un imperio no pudo mantener unida una coalición. Ese es el flanco oculto del que nadie habla, el que apareció después de que cesaron los combates. Cuando 31 ciudades-estado se miraron y preguntaron quién merecía el crédito, y no pudieron encontrar una respuesta, así que lucharon, durante un siglo, hasta que alguien más, Macedonia, Roma, llegó y los conquistó a todos. La roca que mató a Mardonio salvó a Grecia. La discusión sobre quién la lanzó la destruyó.